llenarnos estos vacíos en su biografía, qué mejor que una periodista ayacuchana que ha investigado sus tres gestiones regionales y que fríamente, con la seriedad y el rigor que ella tiene, puede ayudarnos a comprender el perfil y el pasado de este personaje que ahorita está en todos los titulares. Rosario Romaní, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Fernando. Qué gusto volver a encontrarnos, por lo menos a través de esta vía. Muchas No, gracias sí, por la invitación. no, gracias a ti. Para hablar de Ayacucho, eres un referente muy importante. Rosario, que Oscorima pudiera haber regalado un Rolex a la presidenta Dina Boluarte, ¿encaja con el perfil y con los antecedentes que has investigado de él? Uy. Encaja completamente el perfil que hoy el país conoce, porque para los ayacuchanos ese perfil es bastante y harto conocido. En la medida en que todo empezó en el 2010, que fue la primera campaña electoral de Wilfredo Oscorima, que llegó al gobierno regional con el partido del señor Acuña, y fue una campaña millonaria, fue una campaña donde se denunciaba en el interior de la región regalos, dádivas a centros educativos. Por ejemplo, en ese tiempo se hablaba de bandas de música para los colegios que bordeaban en costos 40.000 soles. Se hablaba, por ejemplo, también en ese tiempo de regalos de canchas deportivas, por ejemplo, para comunidades del interior de la región. Pero también en algún momento, Fernando, se mostró fotografía de Wilfredo Corima contando dinero, billetes, alrededor de un conjunto de niños que lo observaban mostrando su dinero. Y en suma, eso de hecho eran montos que podían ser distribuidos en ese momento. Se ha hablado y se ha denunciado una y mil veces de dádivas a Hay una, distintas personas. hay una denuncia sobre la que quería preguntarte qué tan seria es y si conoces las fuentes, que habría regalado Rolex a unos jueces que veían algún caso suyo. ¿Hay fuentes serias, confiables sobre esta denuncia? Mira, justo el día lunes he mostrado una carta, un documento bueno, lo encontré entre mis archivos, donde un ex ministro, en realidad, el señor Maraví, Iber Maraví. denunció, exacto, denunció bajo una carta abierta y pública obtenido información de la distribución de dos Rolex en una reunión interna donde habrían estado el presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, algunos que ya se voceaban en ese entonces de los próximos principales funcionarios de la primera gestión de Oscorima, y donde empezaban, si se quiere, con ese círculo de gente a definir quiénes serían los principales funcionarios en términos de gerencias, direcciones sectoriales. Y ese círculo, Fernando, estaba constituido por gente vinculada a poderes que tienen que ver con el poder judicial. Por ejemplo, uno de sus principales asesores fue el hermano del entonces presidente del entonces Consejo Nacional de la Magistratura, el señor Paz de la Barra. También definieron la designación en ese tiempo
del hermano, de uno de los hermanos, de uno de los magistrados importantes del Poder Judicial. Es decir, definieron un conjunto de estrategias que para nosotros quedaba claro eh, en qué iba a consistir o cómo iba a ser su gestión. Eh, Tener de lado al Poder Judicial, tener de lado a las otras instancias judiciales, a la policía, a distintos sectores, con el fin, imaginábamos en ese tiempo, con el fin de blindarse, porque finalmente su gestión terminó plagada de una serie de actos de corrupción Rosario, que nosotros lo investigamos. buen dato ese y buscaremos de preguntarle al exministro de Trabajo de Pedro Castillo, Iber Maraví. Quería preguntarte en qué se basa la fortuna de Oscorima. Sabemos que está ligada a las apuestas y a las tragamonedas, ¿no? Pero tú debes tener más información al respecto. Y sí, en ese negocio incurrió en ilícitos que lo llevaron a prisión, o fue por otra razón que terminó en prisión. Eh, bueno, en ese tiempo la información que empezamos a obtener y que finalmente él mismo lo confirmó es que uno de sus negocios principales era contar con una red de los juegos de azar, una red de los llamados juegos de tragamonedas. Ese fue su negocio y que al momento de iniciar la gestión regional, él señaló en una entrevista pública, en una rueda de prensa, señaló que todas esas propiedades que él tenía las había o vendido o traspasado a otras personas. ¿Y quiénes eran esas otras personas? Sus familiares. Sabemos, tenemos información, y es información clarísima y objetiva, de que los hijos, los cuñados, los familiares cercanos del señor se dedican a estos juegos de azar y es a quienes le habría transferido la responsabilidad de conducir esos negocios. Inclusive, uno de esos negocios ahora está a nombre de uno de los que en la primera y segunda gestión fue su funcionario muy cercano. Ese es el nivel, digamos, de cómo distribuye responsabilidades para el manejo no solo de la gestión regional, sino para el manejo de sus bienes personales. Y dos preguntas antes de terminar. Pero lo que lo llevó a prisión y luego a comparecencia con reglas de conducta que no estaría cumpliendo, como hacer el control biométrico mensual, ¿a qué se debió? A ver, en el caso son dos cosas distintas. Una fue un tema que investigué sobre la compra irregular de maquinarias por 20 millones de soles, que fue el que le llevó a prisión. Eh, Fue un proceso de licitación con una serie de vicios que lo revelamos en su momento. Eso fue en los últimos meses del 2011. Esos fueron, digamos, tanto la compra irregular de maquinarias, la compra irregular de tractores, fueron dos primeras fuertes procesos, fuertes acciones de presunta irregularidad en ese tiempo que, que marcó el primer año de su gestión. En el caso de las maquinarias, fue porque forzó un proceso de licitación a partir de declarar a través del Consejo Regional, declarar en emergencia la región Ayacucho por temas de lluvia, cuando en ese momento no había lluvias. Forzó ese proceso de licitación, pero no solo forzó, finalmente también lo corroboró la Procuraduría en ese tiempo, señalando que él ya había licitado, él ya había adquirido las maquinarias sin licitación. Ya, y La eso, licitación vino posterior.
Y es otro Así proceso, se y es provoca. otro proceso el que lo lleva a tener comparecencia, que pidieron prisión preventiva, pero Ese es otro. Ya, el juez ese le es dictó otro. Ese es un, comparecencia, que es la que está rigiendo a la ahora. cárcel se fue por la compra irregular de maquinarias por 20 millones de soles. Ahora, recordarás, hace año y medio o algo más, se denunció uno de los empresarios por el caso del Club de la Construcción, denunció que el señor Oscorima habría cobrado como parte de los diezmos un promedio de 1 millón de nuevos soles para otorgar un proceso de licitación. Ahí hay Y varios es por roles en un esto millón que de soles. exacto, y es por eso que en este momento está siendo procesado él en el marco de este proceso del Club Y, de la y, Construcción. y- y Y es eso, y es por eso el que tiene restricciones, que justamente ayer salía en el sentido de decir que está incumpliendo esas medidas, por ejemplo, de control biométrico. Es a ese proceso al que se refieren, en tanto que la cárcel fue por otro, por última, un proceso del 2011. última pregunta, Rosario. Y sobre la relación con Dina Boluarte, ¿cuándo se vuelve estrecha? ¿Lo tienes registrado? Esto fue apenas ingresó al, al gobierno regional. Apenas, además, la señora Boluarte se hace cargo del país, ¿no? Y este tipo de accionar, Fernando, no es, para el ayacuchano, no es novedad. No es la primera vez que tiene ese tipo de relacionamiento, no es la primera vez que tiene ese tipo de acercamiento. Él tiene esa estrategia, es una estrategia ya acostumbrada en el caso de él. Por ejemplo, con el señor Ollantumala tenía mucha cercanía, y hay muchas acciones ahí, si hubiera tiempo explicarlo, muchas acciones en esa relación muy cercana y estrecha que ha tenido con el señor Ollantumala, que también ha llevado a reelegirlo al margen del uso de grandes recursos económicos en la campaña, a reelegirlo en esta tercera oportunidad. ¿Por qué? El gobierno nacional ha hecho varias obras en Ayacucho, básicamente en la época del señor Ollantumala, básicamente de unir la región a través de carreteras. Se supone que los carteles y todos debían llevar el nombre del gobierno nacional. Pero ¿qué hacían acá? Ponían la foto del señor Oscorima y la foto del señor Ollanta Humala para mostrarle al interior de la región que el que estaba haciendo la obra era el señor Oscorima, cuando eso no era así. En algún momento, cuando entrevistamos al ministro de Transportes, le hicimos esa observación del por qué estaba ocurriendo ello, cuando la plata y la responsabilidad de unir la región a través Red de la vial. infraestructura vial era responsabilidad del Estado nacional y no de la región. ¿Por qué se prestaban a una campaña subliminal para mostrarle al señor Oscorima que él era el que estaba ejecutando, cuando eso no era así? Eso, por ejemplo, ha ocurrido. El acercamiento al poder, en este caso, lo ha hecho básicamente por obtener grandes financiamientos, porque él, si ustedes han podido ver en estos últimas semanas, desde que se puso en evidencia los relojes Rolex, habla de millones. Él no habla de 10 millones, él no habla de 5 millones, él habla de 80 o 100 millones en adelante. Y es que es eso lo que busca al acercarse a poderes, a autoridades como la presidenta, en este caso, del país. Y ojalá fuera que esos recursos que logra fuera a revertirse a favor del desarrollo de la región. No, esos recursos van básicamente para procesos de licitación generalmente ya armados, y eso lo hemos Sí. descubierto. Y te estoy hablando con conocimiento de causa porque lo hemos Sí, investigado. Vienen ya con nombres propios, licitaciones que finalmente se suscriben, por ejemplo, bajo un determinado monto,
pero con adendas y una serie de situaciones que se va produciendo a lo largo del proceso de ejecución de una obra, terminan costando muchísimo más. Sí. Tengo un ejemplo para eso. Sí. El Hospital Regional de Ayacucho, ¿sabes cuánto nos ha costado a la región de Ayacucho y al país? Cerca de 500 millones de soles, un hospital que él decía ser el 3-1, cuando nunca fue el 3-1. Es más, en la época de la pandemia, esos cerca de 500 millones de soles no sirvió para nada, porque no fue considerado como hospital COVID. ¿Cuál fue considerado como hospital COVID? El hospital antiguo. Hoy, esa obra que empezó en la segunda gestión regional, hoy ni siquiera se termina de liquidar, por ejemplo. Es decir, sí, bueno, ojalá que los recursos que consiguió hubieran servido para mejorar la así región, es. Bueno, pero muchas, no ha sido así. Tenemos un sinnúmero de obras en estado de abandono. muchas gracias, Rosario Romaní, por haber compartido todo lo que sabes y has investigado sobre Wilfredo Oscorima y sus gestiones en Ayacucho.